Bueno, chicos, entonces lo correspondiente para el día de hoy ya entramos a manejar o vamos a manejar el MySQL y vamos a apoyarnos en esta herramienta que se llama SQL Lite Online ID. Entonces ahí les he colocado, chicos, en la plataforma, pudieron darse cuenta. Aquí está el link de la herramienta. Entonces les recomiendo que lo coloquen en favoritos para que pues ya tengan ahí acceso a él cada vez que lo necesitemos o vamos a trabajar con él. ¿Listo, chicos? Entonces, por aquí se los voy a ir presentando. Mírenlo, aquí está. Esta es la forma como aparece. Por aquí vamos a trabajar siempre aquí donde dice MS SQL. Vamos a escoger siempre esta opción. Y lo que va a pasar aquí con esto, chicos, es que nosotros vamos a poder trabajar con una base de datos que ya está hecha aquí. No vamos a poder crear la base de datos, sino que vamos a empezar a crear nuestras tablas, nuestros campos, las relaciones, bueno, todo lo concerniente a eso. Pero la base de datos como tal no la podemos crear a través de esta herramienta. Entonces, nuestro SGBD se va a llamar SQL Lite y vamos a utilizar el MS SQL, así se va a utilizar. ¿Listo? Entonces, vamos a estar alternando entre esta página y la plataforma. ¿Listo? Bueno, entonces, chicos, ayer les hablaba un poquito de lo que era el SQL, que va a ser nuestro lenguaje. Les dije mal, no era estándar, sino Structured Query Language, que es, esas son las siglas en inglés de SQL, SQL, se pronunciaría deletreado, o SQL, pues sí, siempre nosotros lo llamamos SQL, pero en inglés es el Structured Query Language, que es un lenguaje de consulta estructurado y es un lenguaje de programación para trabajar con bases de datos relacionales como MySQL, Oracle, entre otros. Entonces, hay mucha gente que confunde MySQL con el SQL. Entonces, ojo que el SQL es el lenguaje de programación que vamos a utilizar para crear las bases de datos. Y MySQL es el SGBD o el sistema gestor de base de datos o motor de base de datos. Eso para hacerles esa pequeña aclaración ahí. De pronto, si quieren profundizar un poquito más, que yo les dije que les iba a mostrar una definición, por aquí lo estuve consultando. Entonces, miren qué es el SQL, el lenguaje de consulta estructurado, popularmente conocido por sus siglas en inglés como SQL. Es un tipo de lenguaje de programación que ayuda a solucionar problemas específicos o relacionados con la definición, manipulación e integridad de la información representada por los datos que almacenan en las bases de datos. Algunos aspectos del SQL basados en cálculo relacional, álgebra relacional, provienen del modelo relacional y otros a ninguno de los dos, sino que son parte del SQL. Entonces, eso son cosas prácticas. Entonces, por aquí está, si de pronto quieren profundizar un poquito más sobre el SQL, por aquí están las características. Pues ahí, si quieren leer un poco más, les dejo el link. Posee comandos, lenguaje de definición de datos de DL en inglés, que permite creación de estructuras de esquemas de base de datos, modificación de dicha estructura, un lenguaje de manipulación DML en inglés que hace posible inserción de datos en las tablas, consulta sobre los datos de las tablas, actualización de los datos contenidos en esas tablas, eliminación de los registros de estas tablas, peticiones de información más complejas que incluyen joins y subconsultas, bueno, eso ya lo veremos más adelante. Habla sobre la integridad. Todo esto ya son temas que hemos ido tocando en algo que más vale les hablé ayer, ¿no? Por aquí hay funciones de agrupamiento, control de transacciones, autorización. Bueno, hay un poco de esa parte. Por aquí creo que había un poquito de historia, me parece, que vi, o no sé si fue en otra página. Bueno, ahí, entonces si quieren les dejo ese o si ustedes igual quieren consultar en Google le pueden escribir SQL y él les colocará todo lo que tenga que ver con eso. Entonces miren, aquí se dan una imagen, si ven, este era el MySQL, es Microsoft SQL Server, este era él, creo que era el María, no, sí, creo que era el María. Por aquí está el Postgres, por aquí está el MySQL, que es con un delfincito, entonces con eso ya uno los más o menos los empieza a identificar, los CGBD, ¿listo? ¿Preguntas hasta ahí, chicos? No, señor. No, profe.
¿Alguien de pronto ayer profundizó en el link que el profe dejó en este? ¿Alguien que quiera ganar 3 décimas en alguna nota para arreglarla? Que me cuente un poquito sobre SQLite en un minuto, ¿no? ¿Alguien que quiera participar? ¿Quién dijo yo? Nadie, a ver, yo veo chat, nadie me escribe. Nadie me... Profe, Señor, dime, ¿quieres participar? sí, A ver, entonces dime algo un poquito de qué es SQLite. Cuéntanos. Acuérdense que estaba aquí, ¿no? En tus propias palabras, ¿no? No me vas a leer lo que está acá. A ver, ¿te escucho? Ah, mira, María sí era el del amor. Bueno, por aquí estoy llegando. Lo más abajito. Cuéntame. Un minutico. ¿No? Van a perder las décimas, chicos. Bueno, más adelante voy a regalar más. Dice que SQLite más que un sistema gestor de base de datos como tal. El SQLite es una biblioteca escrita en C. En C es un lenguaje de programación que implementa un SGBD y que permite transacciones sin necesidad de un servidor ni configuraciones. Entonces, chicos, debido a la pandemia y debido a, pues, a la cuestión de los paros y bueno, todo lo que tiene que ver con la situación que está pasando, la idea de nosotros era darles a ustedes o que nosotros utilizáramos MySQL, para poder ese gestor de base de datos que es muy chévere. Pero para poder utilizar ese nos tocaba hacer instalación de base de datos, nos tocaba instalar un servidor, bueno, tocaba hacer varios pasitos que teníamos de pronto, lo veíamos un poco complejo en cuanto a que de pronto no los pudieran instalar bien, se demoraran o tal, o bueno, pasaran inconvenientes. Entonces, debido a eso nos tocó o vamos a migrar a utilizar este SQLite que no necesita, él no necesita utilizar un motor, o sea, no necesita instalar ninguna base de datos, sino que simplemente se va a hacer, como dice aquí, no necesita ningún servidor ni configuración, sino que de ahí prácticamente vamos a utilizar una base de datos que está ahí montada y vamos a hacer la práctica con eso. Vamos a crear tablas, vamos a poder crear registros, vamos a poder llenarlas, recorrerlas, bueno, todo lo que tengamos que hacer. Por aquí dice que es una biblioteca utilizada en multitud de aplicaciones actuales, ya que es open source. Open source quiere decir que es de fuente libre, que no hay que pagar para tenerla y que uno mismo también puede modificar. Si sabe programar, puede hacer eso. Y las consultas son muy eficientes. Igual las prácticas que vamos a hacer son muy básicas, entonces no necesitan una base de datos poderosa, no necesitamos un Oracle para hacer eso, sino que simplemente vamos a hacer consultas sencillas, llenado de base de datos muy pequeños, entonces no necesitamos un CGBD poderoso, robusto para eso. Entonces con este simplemente es más que suficiente para que ustedes aprendan a hacer esas operaciones. Bueno, el tamaño al tratarse de una biblioteca es mucho menor que cualquier SGBD, reúne 4 criterios, así que es atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad, logrando gran estabilidad, gran portabilidad y rendimiento. La gran desventaja, miremos qué desventaja tenemos, es que el SQLite o sea, la gran desventaja, perdón, en SQLite es la escalabilidad, ya que no soporta base de datos que sean muy grandes. Entonces, ¿sí ven? Lo que yo les mencionaba, chicos. No, pues lo vamos a usar porque nuestras bases de datos van a ser pequeñas para que ustedes aprendan a manejarlas. Pero eso no quiere decir que si ustedes aprenden a manejar bien esas bases de datos, no van a poder manejar bases de datos robustas. Claro que también lo van a hacer. Solo que ya pues van a implicar muchas más tablas, muchas más restricciones, van a tener tener que tener mucho más cuidado con el manejo de la información, con la seguridad, bueno, con ciertos detalles que vamos a ir viendo y van a ir mejorando. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí, chicos? no, señor. No, señor. Ok, entonces si ven, chicos, por lo menos el profe como hace más o menos, obviamente pues el profe tiene la ventaja que ya tiene el conocimiento. El profesor se apoya en algunas cosas que hay aquí, lee, puede leer, pero también interpreta en cierta manera
algunas cosas. Entonces, eso es lo que yo les digo que hagan en el foro. Que no me cojan y me copien este pedazo, control C, vayan al foro y lo peguen allá. ¡Pum! Y listo, profe, ya está el foro, ya está la tarea. No. Ustedes lean, interpreten lo que dice ahí y traten de explicarlo acá abajito con sus propias palabras y eso es lo que me van a colocar en el foro. Mínimo 5 líneas, ¿no? Bueno, lo sigamos entonces. Bueno, aquí les estaba haciendo, chicos, más o menos cómo iba a funcionar la estructura. Un segundito, yo termino de completar aquí que me falta la base de datos que podemos utilizar un contenedor este. Este me puede asemejar a una base de datos. Pues hagámosla acá arriba para ser un poquito más ordenados. Que es una forma gráfica que les quiero explicar para que ustedes comprendan mejor. Bueno, entonces, sigamos acá en contenidos. Veamos esto por si acaso. Vamos aquí, ¿no? Ya definimos que era el SQL, que es nuestro lenguaje de programación, Structured Query Language, lenguaje de consulta estructurado. Luego les digo query, hace parte o significa en inglés, al pasarlo al español, consulta. MySQL o MySQL es un interpretador de SQL, es un servidor de bases de datos. El MySQL permite crear base de datos y tablas, insertar datos, modificarlos, eliminarlos, ordenarlos, hacer consultas y realizar muchas operaciones, etcétera. Resumiendo, este MySQL es el que me va a administrar la base de datos. Entonces, ayer les comentaba, chicos, que los sistemas gestores de bases de datos son los que nos permiten administrar mi base de datos. Entonces, eso es lo que realmente dice aquí. ¿Listo? Ingresando instrucciones en la línea comandos embebidas en un lenguaje como PHP, nos comunicamos con el servidor. Cada sentencia debe acabar con un punto y coma. Bueno, esto habla un poco más ya de código, de cómo voy a empezar a crear las bases de datos. Entonces, ven, aquí haciendo un poquito de aclaraciones, la sensibilidad a mayúsculas y a minúsculas, es decir, sí hace diferencia entre ellos. Entonces hay que tener muy presente cuando nosotros colocamos en mayúsculas y cuando colocamos en minúsculas. Eso también eso depende del sistema operativo. Dice que Windows no es sensible a las mayúsculas, a las minúsculas. Él toma y por igual si es una mayúscula o si es una minúscula. Pero en Linux, que es otro sistema operativo, él sí diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Entonces por eso hay que escribir o todo en mayúsculas o todo en minúsculas o dependiendo de cómo lo interprete el sistema operativo y el SGBD que yo estoy manejando. Entonces miren, aquí nos coloco un ejemplo. Dice que Windows interpreta igualmente las siguientes sentencias. Él coloca aquí create, database o database, administración. Y acá abajo la coloca con la C mayúscula. Y acá con la D mayúscula. Entonces dice que en Windows él toma esto. Para Windows estas dos sentencias son exactamente igual. Pero para Linux no. Para Linux esta es una cosa y esta es otra. Porque él sí es sensible a mayúsculas. Entonces, lo que nosotros recomendamos siempre como analistas, desarrolladores, programadores, es que siempre trabajemos con minúsculas. Y también importantísimo, chicos, la parte de las tildes, ¿no? La idea es que ahí sí no colocar tildes para los que nos gusta la ortografía y escribir bien, no colocar tildes. Aquí, pues, por ejemplo, nuestra base de datos la estamos llamando, estamos creando una base de datos que se llama administración. Entonces no colocaríamos esa administración con tilde porque pues de pronto el SGBD o el sistema operativo se van a confundir y no van a saber qué es. Porque la tilde no existe en el lenguaje o en el idioma extranjero que es el inglés, que es el idioma estándar. En la programación se usa mucho ese idioma. Entonces, tener muy presente esa parte. Bueno, entonces chicos, por aquí, como les digo, aparece esta sentencia de código ya que dice Create Database Administración. Entonces, Control C. Esa es la forma como yo voy a crear mi base de datos o la sentencia que me permite crear mi base de datos. Cuando yo utilizo esa sentencia que la voy a pegar aquí, ustedes van a hacer de cuenta que este es mi SGBD, mi sistema gestor de base de datos, la voy a pegar ahí. Cuando yo pego esa sentencia de código ahí, le estoy diciendo que cree una base de datos que se va a llamar administración. Entonces, esa base de datos que es esta que está aquí,
se llamará. Chicos, ¿cómo se llama? Administración. Exactamente, ese es el que yo le estoy colocando. Entonces, a ver, coloquémosle por aquí. Esa sentencia de código, cuando yo doy aquí y le doy play, hagamos de cuenta que este es un botoncito de play. Entonces yo hago, le doy, escribo esta sentencia, le doy play, este es mi SGBD, le doy play y él me va a crear esa base de datos que se llama administración. Administración. Bueno, aquí sí se la va a colocar con tilde, porque la base de datos es este contenedor grandote. Uy, Gabriel, Santiago está tratando de entrar como de 20 dispositivos. Espérenme un segundito, me voy a volver también acá, vamos haciéndolo a la par. Voy a hacer la sentencia de código aquí, chicos, miren. Aquí voy a escribir eso. Entonces la pego aquí, control B, y le estoy diciendo Create Database Administration. Cuando yo, cada vez que yo escriba sentencias de código aquí en mi SQLite, yo le voy a dar en Run. Este es el play que estoy haciendo aquí, chicos, en Word es este. Este que ven aquí es este que está aquí. Entonces le doy aquí, le doy Run. Tengo que darle Connect primero. Le doy que OK. Tengo que primero conectarme a la base de datos y ahí miren, cuando yo le doy conectarme a la base de datos me crea una tabla que se llama demo. Entonces volvemos al paso anterior, le doy run y él me dice, miren chicos, me dice en request create database permission denied in database master. Eso quiere decir que él no me deja crear una base de datos administración, que fue lo que les expliqué. Ok, vale, Miguel no tiene internet, gracias. Eso fue lo que les expliqué anteriormente, chicos, que yo no voy a poder crear una base de datos en esta herramienta porque tengo que utilizar la base de datos que ya está inmersa en este código. Entonces, lo único que yo puedo hacer es crear las tablas. Entonces, esta sentencia de código aquí, pues no la voy a poder usar porque me dice ese mensaje. Que lo que yo estoy tratando de hacer, no tengo permiso para crear esa base de datos en la base de datos maestra o en la principal. ¿Listo? Ok, gracias. Entonces, chicos, lo que ustedes van a hacer es cada vez, otra cosa importante que no les he aclarado. Como esta es una herramienta online, es igual que la que estábamos manejando para hacer los diagramas. Entonces, cosa que si yo llego a cerrar y he escrito por ahí 20 líneas de código y no tengo la posibilidad de grabar, a ver, démosle en grabar. Si yo la grabo, ¿qué me muestra? Me muestra un archivo en SQL y como yo no tengo ningún sistema gestor de base de datos instalado en mi computador, pues no lo puedo abrir. Entonces lo que ustedes van a hacer es, por ejemplo, coger esta sentencia para crear la base de datos y la van a copiar, la van a quitar de aquí, pues porque aquí está de crear la base de datos no me sirve. La quito de aquí y la pego en un bloc de notas. Todos saben que es un bloc de notas, ¿cierto, chicos? Sí, pero... ¿Alguien no sabe? Listo. Entonces aquí voy a ir pegando el código de la creación de mi base de datos y el código que me va a permitir crear tablas y hacer consultas. Y entonces simplemente aquí en esto voy a ir colocando cada una de las sentencias. Ahora sí, sigamos, chicos. ¿Hasta ahí es claro, chicos? Señor. Ahí lo que yo hice fue, traté de crear la base de datos en la herramienta. Obviamente la herramienta no me lo permite hacer porque ya hay una base de datos que está ahí hecha y con esa es la que yo debo utilizar las tablas. Entonces, por esa razón no la hago. Pero si yo voy acá a la forma gráfica, pego esta sentencia de código aquí, le doy play, me va a crear esta base de datos que se llama administración. Eso es lo que estoy haciendo ahí, en este pedacito. Ok, listo. Sigamos entonces. Borremos ya esa línea. Pasemos a la siguiente parte. Ya la siguiente parte es sobre las tablas, sobre cómo debo crear una tabla o cómo se hace una tabla. Entonces, para abarcar este tema, vamos a hacer una pequeña retroalimentación. En una base de datos almacena sus datos en las tablas. Una tabla es una estructura de datos que organiza los datos, columnas y filas. Cada columna es un campo o atributo y cada fila es un registro tupla o fila. ¿Se acuerdan que ya les hablaba de esa palabra? La intersección de cada columna o fila contiene un dato específico perdón, un solo valor.
Cada registro contiene un dato por cada columna de la tabla. Cada campo, columna, debe tener un nombre. El nombre del campo hace referencia a la información que almacenará. Y cada campo, que es una columna, también debe definir el tipo de dato que almacenará en la siguiente tabla que se muestra. Entonces, miren, aquí estamos haciendo una tabla sencilla que tiene el campo nombre, que tiene el campo clave. Y aquí pues estoy guardando un nombre, Mario Pérez, que la clave es Marito con mayúscula, la M. Por aquí tengo otra que es María García, la clave va a ser Mari. Y por aquí tengo Diego Rodríguez, que la clave es 8080Z. ¿Bien? Entonces, esta es la forma en cómo se ve una tabla. Gráficamente acá tenemos la tabla usuarios que contiene dos campos llamados nombre y clave, que les dije. Luego tenemos 3 registros almacenados en esta tabla. Entonces, estos que yo tengo aquí son filas, tuplas o registros, ¿se acuerdan? Estos ya como tal los datos que yo tengo en mi base de datos. A ver, bueno, luego tenemos los 3 registros almacenados en esta tabla. El primero almacena el campo del nombre con el valor Mario Pérez y el campo clave Marito. Aquí. Y así sucesivamente con los otros 2 registros. Las tablas forman parte de una base de datos. Nosotros trabajaremos con la base de datos llamada administración. Para esto ponemos, bueno, entonces miren, esta sentencia que está create base de datos, que ya la habíamos hecho más arriba. Al crear una tabla debemos resolver qué campos o columnas tendrán y qué tipo de datos almacenarán cada uno de ellos. Por aquí alguien me preguntará, profe, ¿qué son tipos de datos? Entonces eso lo vamos a ver ahorita más adelante, vamos a especificar los tipos de datos porque es muy necesario sabernos manejar esos tipos de datos. ¿Listo? Bueno, entonces al crear una tabla debemos resolver qué campos o columnas tendrán y qué tipo de datos almacenará cada uno de ellos. Es decir, su estructura. La tabla debe ser definida con un nombre que la identifique y con el cual accederemos a ella. Entonces vamos a crear una tabla llamada usuarios y vamos a escribir create table, usuarios, nombre varchar 30 y clave varchar 10. Aquí, chicos, lo recomendable también es que sea siempre en singular, como hacíamos en los diagramas, ¿no? Entonces, vamos a ver si este me permite. No me acuerdo si puedo editar este pedacito. No, aquí no lo puedo editar. Sí. Sí, usuario. Por aquí, usuario. Entonces, para que ustedes siempre lo manejemos de esa forma, en plural. En singular, perdón. Siempre en singular. Listo. Entonces, vamos a hacer esta pequeña sentencia que aparece por aquí. Mírenla aquí. Esta que está aquí. Pues miremos control C. Vamos a pegarla primero de forma gráfica acá. Peguémosla aquí. La pego aquí. Y entonces le estoy diciendo, créeme una tabla usuario y créeme unos campos nombre y un campo clave, varchar. Estos que aparecen aquí, chicos, son mis tipos de datos. ¿Recuerdan? Bueno, nosotros ya habíamos visto los tipos de datos, ¿no? En los diagramas. Entonces, por eso era que yo les decía que era muy importante que los colocaran, esos tipos de datos. Entonces, lo que yo estoy haciendo es creando una tabla. Esta va a ser mi tabla. Para no enredarme por aquí. Tabla. Usuario. Y entonces cuando yo le doy play aquí, vamos a colocar otra forma, que se me hicieron las formas. Aquí. Vamos a colocar una tabla. Pongámosla por aquí adentro. Esta tabla coloquémosle un vino tinto para que combine. ¿Cómo le colocamos texto? Agregar texto. Esa es la tabla usuario. Usuario. Listo. Esa es mi tablita usuario. Bueno, aquí vamos a hacer de cuenta que la estamos haciendo bien con la línea acá. Creo que no la coloqué, no la hice bien el formático, pero esta es una tabla. Y mi base de datos, ¿cuántas tablas puede tener, chicos? ¿Alguien sabe?
Chicos, No, señor. puede tener muchas tablas. Mi base de datos puede contener muchas. C, control B, por acá habrá otra tabla, por acá habrá otra tabla. Aquí coloquémosle tabla A. Por aquí tabla B. Por aquí tabla C. Y esos son todo esto está dentro de mi base de datos que se llama administración. Entonces, cuando yo creo esta sentencia de código, le doy play, pues en mi base de datos se va a crear una tabla usuario. Entonces, por aquí aparece tabla usuario. Con los respectivos campos, nombre, aquí nombre, y por aquí clave. Eso es lo que acabo de hacer al ejecutar esta sentencia de código. Entonces, veamos en la herramienta, en el SGBD. Si les parece bien así, chicos, o de pronto los estoy confundiendo con el ejemplo gráfico y el ejemplo en mi SGBD. O lo manejamos en uno solo. Manéjalo en uno solo, profe. ¿Mejor en uno solo? Sí. Ok, bueno. Entonces, porque de pronto antes yo por hacer más estoy haciendo menos y los estoy confundiendo. ¿Qué me dice? Aquí está, control C. Voy acá, la SQL Online. La pego aquí y le voy a decir que me cree una tabla usuario con nombre, varchar de 30, clave varchar. ¿Listo? Entonces vamos a darle run. Entonces miren chicos que cuando yo hice esa sentencia de código que está aquí, esta sentencia de código que acabo de pegar aquí, apareció por acá donde dice table, que table en inglés es, o sea, table es en inglés y en español traduce tabla. Me apareció esta tabla que está aquí que se llama usuario, que es lo que acabo de crear. Y debe tener los campos nombre y los campos clave, que uno es de varchar 30 y el otro es varchar 10. ¿Listo? Entonces, ahí se van a dar cuenta que eso fue lo que hice con ejecutar esa sentencia de código. Entonces, miremos, a ver. Vamos a ver. ¿Dónde borro los cositos? Vamos ya. Entonces voy a pararme en mi tabla usuario aquí en el SGBD. Y miren que a mí me aparecen ahí las columnas, nombre de tipo varchar y clave de tipo varchar de 10. Esas son las columnas o los campos que yo he ingresado en mi tabla usuario. Entonces, hasta ahí, como les digo, vamos en este pedacito. Vamos haciendo esto. Allá en el este se ve de esa forma y acá se ve de esta forma. Entonces, miremos la siguiente sentencia de código contenido. ¿Sí? Si intentamos crear una tabla con un nombre existente, ya existe otra tabla con ese nombre. O sea, siempre que, por eso era que yo les decía, chicos, en un diagrama solamente puede haber una tabla con un nombre. No puedo tener otra tabla que se llame usuario con otros campos. Solamente puede ser, es con un solo nombre que va. Dice, si intentamos crear una tabla con un nombre ya existente, dice, o sea, existe otra tabla con ese nombre, mostrará un mensaje de error indicando que la acción no se realizó porque ya existe una tabla con el mismo nombre. Entonces eso, pues, para que ustedes lo tengan presente. Cuando se crea una tabla debemos indicar su nombre y definir sus campos con su tipo de dato. En esta tabla usuario definimos dos campos. Nombre que contendrá una cadena de caracteres de longitud 30 que va a almacenar el nombre del usuario y el campo clave, que es otra cadena de caracteres de longitud 10 que guardará la clave del usuario. Eso es lo que estamos haciendo ahí. Cada usuario ocupará un registro de esa tabla con su respectivo nombre y clave. Para eliminar esa tabla usamos drop table y escribimos drop table usuarios. Bueno, entonces eso ya para borrar la tabla, pero pues yo como la acabo de crear y vamos a hacer pruebas, pues no necesito borrarla aún. Entonces, esta sentencia de código lo que hace aquí es borrar esa tabla usuario. Entonces no la voy a utilizar por ahora, pues porque no la voy a borrar para volverla a crear.
Entonces, simplemente para que ustedes lo tengan ahí. Más adelante borramos, hacemos una de prueba, la borramos y miramos cómo funciona este drop table. ¿Ok? Bueno, aparecerá un mensaje de error indicando que no existe ya que intentamos borrar una tabla inexistente. Bueno, una vez que ya la borremos y ya se borre esa tabla, si volvemos a usar la misma sentencia, pues nos va a aparecer ese error porque pues ya se borró la tabla. Por aquí algo que ya nos va a aparecer y que queremos hacer es inserción de datos. ¿Cómo se hace una inserción de datos? Un registro es una fila de la tabla que contiene los datos propiamente dichos. Cada registro tiene un dato por cada columna. Recordemos cómo crear la tabla de usuarios. Bueno, create table, usuarios, hacemos esto. Listo, ya la ingresamos, hicimos esa sentencia. Al ingresar los datos de cada registro, debe tenerse en cuenta la cantidad y el orden de los campos. Pilas con eso que aquí es muy importante, ¿no? Eso hace parte de una restricción, ¿no? La cantidad y el orden de los campos. Yo aquí estoy declarando un campo, dos campos, estoy diciendo que primero va el nombre y luego va la clave. Entonces, para tenerlo presente. Ahora sí, miremos cómo se agrega un registro a la tabla. Entonces, vamos a utilizar por aquí esta sentencia que dice insert into usuario, recordemos que sin la S, clave, nombre, clave, Balú, Mario, Pérez, Marito. Ese es el que vamos a hacer. Entonces vamos aquí, editemos un momentico esto para que no se me vayan a perder por aquí. Vamos quitando las S de donde está. Database, usuario, donde más por aquí, drop table, usuario, porque es en singular, usuario. Por aquí insert to usuario. Y le vamos a decir, usamos insert to para especificar los nombres de los campos entre paréntesis y separados por comas y luego los valores para cada campo. También entre paréntesis y separados por coma. Entonces la tabla de usuarios ahora la podemos graficar de la siguiente forma. Esto es lo que esperamos, el resultado que esperamos al yo hacer esta parte de aquí. Entonces miremos. Vamos a pegar nuestra sentencia de código. Por aquí que me dice create, aquí, drop, no, a esta que está aquí, insert, into, entonces copiémosla, control C, la voy a copiar, la voy a pegar en mi herramienta, por aquí, borro esto porque ya lo hice, le voy a pegar aquí, le voy a decir insert into usuario, o sea, que inserte en la tabla usuario, en el campo nombre y en el campo clave, los valores Mario Pérez Marito. Entonces, si yo no quiero utilizar el mismo ejemplo, pues le voy a pasar otros. Hay que tener en cuenta, chicos, que si de pronto nos genera error al utilizar esto, puede que sea con comillas dobles, porque recuerden que estos son cadenas de, o sea, son tipos cadenas, los tipos de datos, son bar chart. Entonces, de pronto, si pone problema por esta comilla, lo que vamos a hacer es cambiarle esa comilla por las comillas dobles. Entonces, vamos aquí a colocarle no Mario Pérez, sino Luis León. Así. Y la contraseña que yo le quiero colocar no va a ser Marito, sino que va a ser 1, 2, 3. Miremos a ver. Ejecutamos. Sí, lo hizo. Parece que sí lo hizo. No hubo problema con los paréntesis, con las comillas, perdón. No me botó ningún error. Entonces ya habré creado esa parte. Entonces, si yo me voy acá, vamos a hacerle un momentico para que ustedes se den cuenta aquí, que me dijeron que no, pero voy a colocar esto acá. Importante, ¿no? Me olvidé coger este código, control X y lo voy a pegar en mi blog de notas, aquí. Aquí para crear una tabla. Entonces se crea de esta manera. Lo pego ahí para tenerlo por si se me pierde el del que estoy trabajando en la herramienta. Aquí ahora entonces voy a copiar esa misma sentencia. Esta que está aquí, control C. La pego aquí. Control B. Le doy RAM. Le doy aquí. Y lo que va a pasar es que mi base de datos se va a llenar con este valor. Nombre, Luis León. Y la clave va a ser 1, 2, 3. Eso es lo que pasa cuando yo ejecuto esta sentencia de código.
¿Preguntas hasta ahí, chicos? ¿Cómo vamos? No, profe, ninguna pregunta. ¿Cómo? Buena pregunta. ¿Van bien? ¿O están un poquito enredados? Yo soy un poquito enredada, profe. Ok, bueno, entonces hagamos una pausita y dime qué de pronto no tienes tan claro, dónde estás enredado. Ya sé cómo no insertar el código prácticamente en la página. Cuando estás insertando el código, ok, miren, entonces en la herramienta, chicos, lo primero que tocaría hacer si la herramienta nos permitiera sería crear la base de datos. Bueno, como ya dijimos que la herramienta no nos permite crear la base de datos, sino que vamos a trabajar a través de una tabla, de una base de datos que ya está aquí. Entonces lo que nos va a permitir es crear tablas. Entonces para yo crear mi tabla, lo primero que debo hacer es esa sentencia de código que me permite hacerla, que es esta. Siempre voy a utilizar esta palabra, create table, y aquí va a ir el nombre de la tabla, para este caso usuario, y aquí van a ir los campos con su respectivo tipo de dato. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero agregarle más campos? Por ejemplo, si yo quiero agregarle teléfono. Teléfono. Y voy a decir que el teléfono también es de varchar de 10 también. Entonces, ahí estoy agregando otro campo más a mi tabla. Esa es la forma como yo debo crear mi tabla. Pero ¿qué pasa si yo quiero agregar otro más? Entonces, por lo menos voy y hago lo mismo. Escribo el campo que quiero hacer. Entonces, por ejemplo, dirección. Dirección. Acuérdense que la recomendación es trabajarlo con minúsculas. Aquí, minúscula. Dirección. Y voy a decir que dirección es de varchar. No sé, démoslo grande, 255. Pero bueno, entonces dirán ustedes, profe, ¿por qué todos son varchar? Entonces hagamos otro ejemplo, simplemente que yo diga edad, por decirlo así, edad. Y que edad sea de tipo entero. Así, ahí ya estoy declarando otro campo para mi tabla, coma, coma. Y estoy declarando otro campo para mi tabla usuario que va a contener enteros. ¿Listo? Entonces, esta es la forma o esta es la sentencia de código que yo utilizo para crear una tabla. Entonces, si yo quiero crear otra tabla que ya no se llame usuario, sino que se llame de otra forma, pues, ¿qué debo hacer? Voy a copiar este, control C, control B, lo pego ahí y digo que me cree una tabla que se llame, que a ver cómo la podemos llamar, no sé, cualquier nombre. Prueba, por ejemplo, prueba. Y que ese prueba, abro paréntesis, me va a contener un campo que se va a llamar ID de prueba, que va a ser de tipo entero. Me va a contener otro que va a ser, por ejemplo, no sé, descripción de tipo varchar de 150 caracteres. Y aquí cierro y punto y coma, porque así nos dice que debe ser la sintaxis para yo crear. Entonces, si yo hago esto, si yo copio este código que está aquí y lo pego aquí en mi herramienta, pues me va a crear una tabla que se va a llamar prueba. Entonces, a ver, miremos. Veamos si efectivamente hace eso. Control C. Voy a borrar esta partecita aquí. La pego aquí. Y yo le voy a decir run. A ver si de verdad lo va a hacer. Entonces, miremos, le damos run, compilar o ejecutar. Y él dice que creó, miren, creé una tabla. Acá pueden ver en el panel izquierdo, pueden ver las tablas que ustedes han creado. Entonces la tabla demo, esa ya me la pone por defecto el SGBD, pero yo he hecho mi tabla prueba, que fue la que acabé de hacer, y he hecho mi tabla usuario, que fue la primera que hicimos. Entonces, hasta ahí, chicos, ¿sí ven? ¿Ya se despejó la duda o por el contrario, quedaste más enredada? No, profe, ya entendí. Gracias. Ok, listo. Entonces, la idea, chicos, es que ustedes, pues ahí sí lastimosamente nos toca aprendernos estas etiquetas, create table, nos toca aprendernos la otra etiqueta, porque esa es la forma como yo voy a crear las tablas. Yo las voy a crear a punta de código. Entonces, si ven,
que el profe, la primera, pues la tomó y la copió. La segunda simplemente lo que hizo fue mirar cómo era la estructura de esta y pues la empezó a escribir de cero. La escribió aquí, la escribió aquí. Y ya. Y así sucesivamente, si le quieren aumentar más campos, pues les van a colocar todos los campos que quieran. Obviamente, muy importante, con el nombre que sea único, o sea, que no sea con otro nombre repetido y que el tipo de datos sea acorde a la información que va a ingresar. Si es varchar con pues, la cantidad de varchar que necesites, máximo 255, si es de tipo entero, si es de tipo real, si es de tipo data time, bueno, ya todos los tipos de datos que hemos visto. Entonces, para que lo tengan muy presente. Bueno, chicos, ¿alguien más? ¿Alguien más necesita que le aclare alguna duda de pronto? Chicos. No, profe. Ok, como siempre les he dicho, chicos, esto es de práctica, ¿no? Entonces les recomiendo que no se queden solo con lo que acabo de dar el profe o que les acaba de explicar, sino que traten de ir haciéndolo ustedes mismos. Aquí en el contenido, ahí en el contenido ya está el link para que ustedes puedan acceder a esa herramienta y la aprendan a utilizar. Está acá arribita. Es este, el sqlonline.com. Ahí van a entrar. Ahí les va a permitir hacer eso. Y pues van haciendo la práctica a la par o van haciéndola para que no se me vayan quedando en el tema. Listo, pasemos a la siguiente. Ya acabamos, antes de hacer el repasito ahí pequeño, estamos haciendo un insert to que estamos agregando o estamos insertando datos a mi tabla. Entonces, cuando yo inserte esos datos, me debe aparecer o debo tener este resultado, que es lo que yo les mostraba aquí de forma gráfica. Miren, en mi tabla de usuario va a aparecer un campo nombre, un campo clave con unos valores que va a ser Luis León y una clave 1, 2, 3. Hasta ahí, eso es donde íbamos. Por aquí les voy a hablar un poco de los tipos de datos. Entonces, miremos a ver. Es importante ingresar los valores en el mismo orden en que se nombran los campos. Si ingresamos los datos en otro orden, no aparecerá un mensaje de error y los datos se guardarán de modo incorrecto. Entonces, es muy importante, chicos, que cuando ustedes hagan ese insert to que vimos acá, coloquemos ese insert to aquí, que no lo tengo, no lo he creado, no lo he puesto en mi blog de notas. Insert, ¿dónde lo dejé el insert to? Aquí. Este insert to. Es muy importante este orden. Miren, este que está aquí hace referencia a este campo y este campo que está aquí hace referencia a este valor que está aquí. Entonces, si yo por alguna razón escribo primero Marito y acá escribo la clave, entonces me van a quedar al contrario. No me va a aparecer un mensaje de error diciendo que los escribí mal, no. Simplemente él va a almacenar mal los valores. Esta sentencia que está aquí es para hacer inserción de datos, insertar datos en mi tabla. Entonces, para que lo tengan muy presente. Ya en una restricción, ¿se acuerdan que hablábamos en las restricciones? Que el orden que yo tenga en los campos para yo ingresar los valores sí es importante. No es como en el diagrama que yo podía colocar si quería primero apellido, si quería después dirección, después por allá abajo de última mi clave primaria. Aquí en este caso, para hacer la base de datos sí es muy importante conservar un orden y siempre saber bien cómo es ese orden que llevan los campos. Bueno, ya hablamos, vamos a hablar un poquito de los tipos de datos, chicos. Ya explicamos que al crear una tabla debemos resolver qué campos o columnas tendrán y qué tipo de datos almacenará cada uno de ellos. Es decir, su estructura. Estos son algunos de los tipos de datos básicos. Entonces, varchar, que es el que hemos visto, en este ejemplo lo hemos visto mucho, se usa para almacenar cadenas de caracteres. Una cadena es una secuencia de caracteres. Se coloca entre comillas simples, podemos ver, hola. El tipo varchar define una cadena de longitud variable en la cual determinamos el máximo de caracteres. Puede guardar hasta 255 caracteres. Para almacenar cadena de hasta 30 caracteres definimos un tipo de dato varchar y 30. Eso quiere decir que aquí va a entrar una cadena que va a contener 30 caracteres. Si asignamos una cadena de caracteres de mayor longitud que la definida, la cadena se corta. Por ejemplo, si definimos un campo de tipo varchar 10 y le asignamos una cadena buenas tardes, se almacenará buenas tardes, pues porque él va a contar, miren, 1, la B, 2, la U,
3 la E, 4 la N, 5 la A, 6 la S, 7 el espacio, 8 la T, 9 la A y 10 la R. Entonces, si ven, por eso es que él solo almacena esos 10, porque la longitud es de 10. Entonces, para yo poder colocar toda la cadena completa, que me quede completa, pues tendría que simplemente declarar mi cadena. Hasta la R van 10, 11, 12 con la E y 13. Entonces tendría que declarar de 3, la longitud 13 para poder almacenar todo esto. O simplemente la dejo como varchar de 255 y ahí va a poder entrar perfectamente. ¿Es claro, chicos? Esa parte del tipo de datos varchar. Sí, señor. Señor. Bueno, ok. Recuerden, chicos, las dudas que tengan, por favor, de una, manifiéstenlas, no lo duden. Si quieren, no quieren hablar, por favor, escríbanme en el chat y yo estoy pendiente. Va a estar revisando a cada rato por si alguien me ha escrito. Bueno, otro tipo de dato que vamos a usar mucho, chicos, es el integer o int. Se usa para guardar valores numéricos enteros. Ojo, desde, uy, este número qué largo. A ver cómo se lee este número. Aquí es 20 millones, no, 200 millones. Creo que son menos 200 millones a 200 millones aproximadamente. O sea, desde menos esto hasta esto es lo que los números enteros que vamos a poder guardar. Definimos campos de este tipo cuando queremos representar, por ejemplo, cantidades. Entonces, para eso se utiliza. Por ejemplo, yo por eso declaré aquí, chicos, un tipo entero que es este ID. Entonces, ese tipo entero. Ya no vamos a utilizar toda la palabra integer, sino solamente lo declaramos como int. Por eso no se usa integer, sino int no más. Este pedacito de aquí para acá. Ya el int, él se interpreta que es un integer, o sea, un entero en inglés. Bueno, también utilizamos el tipo de dato float que se usa para almacenar valores numéricos decimales. Se utiliza como separador el punto. Entonces definimos campos de este tipo para precios. Por ejemplo, antes de crear una tabla debemos pensar en sus campos y optar por el tipo de dato adecuado para cada uno de ellos. Por ejemplo, si en un campo almacenáramos números enteros, el tipo float sería una mala elección. Si vamos a guardar precios, el tipo float es correcto. No así integer, que no tiene decimales. Entonces, por ejemplo, si yo voy a crear un campo nota, yo ese campo nota, si yo lo declaro de tipo entero, no me va a tomar ningún decimal. Entonces, el tipo de dato más que mejor se podría utilizar para eso sería un float, porque yo las notas siempre puedo tener notas 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 8, 5, 8, 6, siempre es con decimal. Entonces es mejor que lo declare como float o tipo real, que era que lo habíamos visto en español. ¿Listo? Y por aquí nos hace falta otro, que es el tipo de dato data time, que es el que nos va a manejar fechas, ¿no? Entonces, coloquémoslo. Ese ya lo hemos visto en los diagramas. Entonces simplemente lo vamos a nombrar aquí. ¿Qué se me hizo? ¿Qué se me hizo? Tipos de datos aquí. Vamos a colocar. Ah, no, números no. Data time. Se utiliza para almacenar fechas. Así, se utiliza para almacenar fechas. ¿Listo? Nada más. Y pues ya miraremos cómo se maneja ahora más cuando ya empecemos a hacer más prácticas. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta aquí, chicos? Bien, profe. ¿Cómo vieron lo de los tipos de datos? Eso, como les digo, pues ya los habíamos mencionado. Simplemente aquí los estamos dándole una definición un poco más profunda, digámoslo así. Aquí voy a complementarles esto con alguna definición que saque. Bueno, entonces hasta ahí, chicos, lo que hemos hecho. Vamos a hacer una pequeña retroalimentación. Estamos utilizando una sentencia para crear una base de datos. Create es mi palabra reservada del entorno de programación, que para el caso de nosotros es el SQLite o el MySQL, basándonos en el SQL, que es el lenguaje de programación. Entonces, esa palabra es create database o database.
y el nombre de la base de datos que yo voy a crear. Y termina en punto y coma. Con esta sentencia arranco a crear una base de datos. Cuando yo ya voy a crear una tabla adentro de esta base de datos que se llama administración, le voy a decir create table, usuario, o el nombre de la tabla que yo quiera, y le voy a colocar los datos, los campos, perdón, que yo necesite para guardar información. Entonces, un nombre de tipo varchar que va a ser de 30, una clave de tipo varchar que va a ser de 10. Si necesito más campos como el teléfono, como la dirección y como la edad. Eso estoy haciendo en estas sentencias de código de aquí. Por aquí simplemente creé otra tabla cualquiera que se llama tabla prueba y le estoy diciendo que tiene un ID de prueba que va a ser de tipo entero. También tiene un campo que se llama descripción que va a ser de tipo varchar de 150 y cierro mi sentencia. Aquí abre con paréntesis y acá cierra. Y por aquí estoy haciendo una sentencia de código que me permite insertar en mi tabla usuario. Entonces utilizo las palabras reservadas insert, into, insert que en inglés en inglés se dice insert y en español es insertar, into, o sea, dentro de la tabla, entre la tabla usuario y le voy a decir que en los campos nombre, en el campo clave y en el campo nombre que me almacene Mario Pérez y en la clave que me almacene Marito. Pero bueno, para el ejemplo que yo hice, que ya lo hicimos en la herramienta, que fue por aquí, yo le dije que me almacenara en mi tabla usuario, que me almacenara, a ver, no, aquí todavía no puedo ver. Entonces ahorita debo hacer una sentencia que me permita explorar o mirar qué valores tiene mi base de datos. Entonces eso es lo que vamos a mirar ahora. ¿Cómo hacer para recorrer o para saber qué valores hay en mis tablas y qué datos tengo en mi base de datos? ¿Listo? Entonces, miremos. Bueno, aquí lo que precede es lo de la llave primaria, pero antes de hacerlo de la llave primaria, vamos a mirar cómo yo puedo recorrer y cómo puedo saber qué valores tengo en mi tabla. ¿Listo? Miremos a ver, ¿dónde es que yo tengo esa parte? Insert, inserción de datos, create table. No, creo que esa parte no la he colocado aún. Entonces todavía no sé qué valores tengo. A ver, miremos en la herramienta. Voy a borrar aquí este pedazo que ya lo hicimos. No, no, esta no. Prueba tampoco, usuario. Ah, miren, aquí cuando yo le doy doble clic en la tabla usuario, entonces si ven que esto es lo que contiene, esto es los datos que yo tengo en este momento. En mi base de datos, Luis León, clave 1, 2, 3. Entonces voy a colocar aquí. Esto es lo que tengo, Luis León. Y aquí en clave 1, 2, 3. Esto fue lo que yo hice con mi insert into. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que se llenó? Pues miren, aquí aparece. Pero yo cómo yo consulto esto no de forma así mirándolo, viéndolo por aquí encimita. Pues con la palabra select from, desde la tabla usuario, esa es la sentencia que está aquí, la que me va a permitir a mí consultar o mirar los datos que hay en esa tabla. Entonces, cuando yo ejecute esta sentencia de código, select from usuario, él me va a mostrar toda la información que tenga mi tabla usuario. Entonces, se usa esta sentencia que está aquí, control C, y esta peguémosla por acá abajo. Peguémosla aquí, control B. Y esta es la que me va a permitir a mí recorrer o mirar los datos que tenga mis tablas. ¿Es claro, chicos? Sí, profe. Entonces, como les digo, aquí pueden ver, chicos, que lo que yo hice con mi insert into está reflejado aquí. Estoy parado en mi tabla usuario. Mi tabla usuario tiene dos campos.
Uno es nombre y otro es clave. Y los valores que contienen pues son Luis León en nombre y en clave 1, 2, 3. Entonces ahora lo que voy a hacer es, voy a llenarla con más datos. Entonces volvamos a mirar. Como yo ya le dije en el insert into nombre y le pasé esto, vamos a pasarle 3 datos más. ¿Listo? ¿Les parece? Entonces, a ver, hagámosla. Control C. Yo borro este pedacito de aquí. Y voy a hacerla directamente en la herramienta. ¿Listo? Me paro en la tabla usuario. Voy a borrar este pedazo. Borro los dibujos. Vamos los dibujitos. Y voy a pegar esta sentencia. Y le voy a colocar entonces aquí, no sé, por ejemplo, Camila. Camila Enríquez. Y que la clave sea A, B, C, D, E, por ejemplo. Y le voy a colocar otra sentencia para hacer